Bueno, chicos, vamos a ir comenzando. Bien. Bueno. Bueno, chicos, pongamos acá a grabar. Ahí va. Recording in progress. Bueno, chicos, la idea del encuentro de hoy es comenzar a ver el práctico 6, que tiene que ver con estas técnicas de gestión y administración de proyectos, tanto PERT como CPM. La idea sería, bueno, retomar lo que ya han visto con la Inge y con las chicas. Es un práctico corto porque se va a seguir exactamente la misma metodología para cada ejercicio y bueno, después vamos a ver cuál es el modo de pasar desde una problemática PERT, si se quiere originalmente, a una CPM. Ya sabemos que en estos métodos de administración de proyectos hay una variante que trabaja con tiempos exactos o con tiempos ya definidos o establecidos, que es el método del camino crítico. Entonces, bueno, haciendo una pequeña mnemotécnica, una analogía, como los relojes sabemos que tienen la modalidad AM-PM, bueno, esto nos daría la idea de trabajar con tiempos exactos o con tiempos conocidos. En cambio, PERT requiere trabajar con una serie de tiempos, ¿sí? Porque las duraciones de las tareas están asociadas a alguna probabilidad. Entonces, como acá tenemos P y R, sería, bueno, una especie de recordatorio de que PERT trabaja con tiempos probabilísticos y CPM trabaja con tiempos exactos o tiempos ya definidos. Entonces, bueno, tienen una última, digamos, propuesta en el ejercicio 6, como para que cada equipo pueda diseñar un proyecto relacionado a un evento. Este evento puede ser, por ejemplo, relacionado a un evento con tiempos fijos o probables, por ejemplo, organizar una fiesta de 15, un casamiento, un asado, podría ser un recital, o sea, alguna actividad tipo, digamos, social, o bien alguna actividad de fabricación de algún artículo o brindar algún servicio. Es decir, bueno, todo lo que pueda ser representado a través de una lista de actividades que tienen una interdependencia y una cierta duración. Entonces, como para poder verlo al propio ejercicio que plantea el Anderson, ya que todos se resuelven de la misma forma, la idea de esta presentación, que ya habíamos pasado a la tarde por el grupo, es destacar lo esencial de lo que el Anderson describe como, bueno, la forma en que hay que resolver, en que hay que plantear lo que se llama la red de proyecto, incorporar en esa red de proyecto la información con estos tres elementos de entrada, digamos, que se tienen que disponer. Y de ahí, bueno, ayudar a responder una serie de preguntas. Ya sabemos que estas técnicas o métodos aparecen en forma independiente y que programar y coordinar estas diversas actividades tiene como propósito, bueno, que el proyecto concluya a tiempo. Hay también una interdependencia de las actividades. Y este proceso de programación va a producir un programa de actividades para completar el proyecto en el menor tiempo posible, ¿sí? Las preguntas que se pueden responder
con la red de proyecto, una vez completa, básicamente se basan en responder cuál es el tiempo total para completar el proyecto, cuáles son las fechas de inicio y terminación programadas para cada actividad, cuáles actividades son denominadas críticas y deben ser completadas exactamente como se programaron para mantener el proyecto dentro del programa. Y por último, ¿qué tanto se pueden demorar estas actividades llamadas no críticas antes de que incrementen el tiempo total de terminación del proyecto? Bueno, hay un pequeño dato histórico y lo que se necesita, entonces, llevar adelante como los pasos para poder resolver este tipo de actividades, tiene que ver con, en primer lugar, elaborar la lista de actividades que conforman el proyecto. Generalmente están indicadas con una letra o con una sigla y tienen también de forma optativa alguna descripción de la actividad. Para una determinada actividad X, se llama actividad predecesora inmediata, o sea, nos van a interesar de cada actividad considerada en su momento de forma aislada, o mejor dicho, sistemáticamente pasar de una actividad a otra para hacer un análisis en 2 pasos, nos van a interesar las actividades predecesoras inmediatas, es decir, aquellas que deben terminarse inmediatamente antes de iniciar una determinada actividad. También se requiere el tiempo de actividad, el tiempo requerido para completar una actividad, y la red de proyecto, que es la representación gráfica del proyecto. La información que se va a volcar en esa red de proyecto va a estar organizada en nodos. La propuesta que hace el Anderson es representar la actividad en el nodo, y las aristas indican el paso de una actividad a otra, y también va a esquematizar la interdependencia de las actividades. Hay otros autores en donde la actividad se da en la arista y el nodo contiene algún otro tipo, digamos, de información. Quizás esta forma de verlo sea un poco más directa o más sencilla de diseñar y también de leer y de interpretar. Entonces, básicamente estas 6 componentes, digamos, de cada nodo, ¿cómo se van a tener que distribuir? Bueno, vamos a hacerlo acá paso a paso. No es difícil, solamente hay que estar, digamos, atentos al punto en donde se está analizando. Entonces, bueno, podríamos tener de referencia la información de cada nodo. Sabemos que arriba a la izquierda se pone la identificación del proyecto, o mejor dicho, de la actividad puntual dentro del proyecto. A la izquierda y debajo vamos a poner el tiempo de la actividad. Después, bueno, vamos a tener lo que vamos a definir como el early start, es decir, el tiempo de inicio más temprano. Lo podemos indicar como el early start con una abreviatura, digamos, en inglés. En la columna central, en la parte de abajo, vamos a tener el late start, es decir, el tiempo de inicio más tardío para la actividad. Después, en la columna de la derecha, hacia arriba, vamos a tener el tiempo de terminación más temprano, es decir, el early finish. Y por último, a la derecha y abajo, vamos a tener el late finish, o el tiempo de terminación más tardío. Eso es como para tenerlo a modo de referencia. Por otra parte, bueno, sabemos que cada proyecto va a tener un solo nodo de inicio y un solo nodo de terminación, o sea, indicadores, o sea, los terminadores del proyecto. Y que la información que vamos a necesitar, podemos acá, por las dudas, insertar algunas columnas más, van a tener que ver con, bueno, el nombre o la denominación de la actividad, o sea, los 3 elementos con los que hay que contar: la lista de actividades, el tiempo de cada actividad
y la lista de, para cada una de las actividades, sus predecesoras inmediatas. Entonces acá podemos poner, por ejemplo, actividad, después las predecesoras inmediatas, y por último el tiempo de la actividad. Bueno, vamos a poner acá, por ejemplo, tiempo de actividad de, disculpen acá, al enter actividad. Bien, bueno, por ejemplo, las actividades que tenemos en el propio ejemplo se van a indicar desde la A hasta la actividad I. Entonces vamos a tener una serie de actividades. La actividad A, B, C, y así hasta obtener la última de las actividades. Con respecto a las predecesoras inmediatas, esto también para el caso en que cada equipo después diseñe el sexto ejemplo, o sea, el ejercicio 6 del práctico, agreguen o agreguemos una descripción de esa actividad. Se la puede representar gráficamente con la letra, pero hagamos una breve descripción de qué significa o qué es lo que se hace efectivamente como actividad en sí. Las actividades que comienzan de inmediato con el propio proyecto no tienen predecesoras. Entonces se pone simplemente, bueno, no tiene, o un guión, como preferamos. Después, para la actividad C, la predecesora inmediata va a ser la actividad A, lo mismo que para la actividad D, solo tiene como predecesora inmediata la A, y lo mismo la actividad E. Para el caso de la actividad F, las predecesoras, o la predecesora, va a ser la actividad E. Para G, sus predecesoras inmediatas son D y F. Para H, B y C. Y para la actividad I, que es la última, las predecesoras inmediatas son G y H. El tercer elemento de partida con los que tenemos que contar para hacer la red de proyecto tiene que ver con el tiempo de actividad. Como son tiempos fijos, entonces estamos aplicando CPM. En este caso, para la actividad A tenemos un tiempo 5, pueden ser días, semanas, meses, etc. O sea, una unidad de tiempo en este caso. Para la actividad B tenemos un tiempo de 6, para la actividad C un tiempo 4, un tiempo 3, un tiempo 1, para la actividad F nuevamente un tiempo 4, para la actividad G un tiempo 14, para la actividad H es un tiempo 12 y para la actividad I el tiempo 2. Bueno, no, lo que estamos haciendo es el ejercicio que aparece en el Anderson como primer ejemplo, por así decirlo, y con estas presentaciones la idea es resumir la forma en que se interpreta un texto, o sea, ahí aparece directamente en forma de texto. Entonces, como aparecen esos términos que son un tanto parecidos y están, digamos, repetidos en párrafos, digamos, breves, se hace como una especie de juego de palabras y es como que no se interpreta muy bien. Bueno, o quizás sí, pero siempre es bueno hacer un esquema, digamos, que nos ayude. Esto es lo que está puesto por escrito directamente en forma textual en el libro. Pero todos los ejercicios son exactamente con la misma mecánica, ¿sí? Entonces, bueno, como no es tampoco un tema muy extenso o muy complejo, la idea es poder registrar, bueno, de qué forma. También, de nuevo,
como lo plantea el propio Anderson, porque hay otros autores, como decíamos, que representan, tanto en los nodos como en las aristas, información diferente. Acá el Anderson representa la actividad en el nodo y la arista es el paso de una actividad a otra. Y otras formas de representación, de hacer la llamada red de proyecto, o la representación gráfica, es representar la actividad en la propia arista. Bueno, son formas diferentes de verlo, pero esta es un poco más simple quizás o más directa. Una vez que tenemos estos tres elementos, sabemos que vamos a partir de un único nodo de inicio, entonces lo vamos a indicar, bueno, por ejemplo, bueno, vamos a ponerlo con este color y vamos a ponerlo acá inicio. A partir de la lista, tanto de las actividades como de las predecesoras, vamos a ir representando este nodo, digamos, teniéndolo como referencia para las distintas actividades. Entonces acá vamos a tener, por ejemplo, la actividad A, la actividad B, que comienzan de inmediato, comienzan en paralelo con el propio inicio del proyecto. Después de esta actividad A, podemos derivar o pasar a tres actividades, que son la actividad C, la actividad D y la actividad E. Después vamos a tener acá nuestra actividad F, que tiene como predecesora inmediata a la E. La actividad H la podemos representar por acá. Bueno, la actividad G, esta es la C, la H, la actividad I por acá. Y bueno, llegamos al final del proyecto. Vamos a hacerlo, sí, de esta forma. Vamos a poner acá insertar y ya tenemos a mano esa información. Y bueno, tenemos un solo punto de finalización. Vamos a representarlo arbitrariamente por acá. Fin o terminación del proyecto. Bueno, después, ¿qué tenemos que hacer? Indicar la dependencia entre las actividades. Vamos a poner entonces acá una indicación que desde el inicio podemos directamente ir a la actividad A y también en paralelo a la actividad B. Vamos a darle acá, añadir un pequeño formato. Ahí. Y ahí. Bueno. Primero uno puede diseñarla previamente a la red del proyecto, pero bueno, si después tiene alguna otra herramienta, no hay problema, por si hay que incorporar o quitar nodos. Acá esto está simplemente, digamos, puesto, no es que tenga una relación, no se puede arrastrar y soltar, bueno, es lo más directo que teníamos como para hacerlo en el Excel. O sea, pueden hacer un proyecto del enunciado por cada hoja en un solo archivo. Después, las otras dependencias de esta actividad A, vamos a ir a las actividades C, D y E. De la actividad E a la actividad F. De la D hacia la actividad G. De la actividad C hacia la actividad H. De la H hacia la I. Y de igual forma, desde la actividad G
hacia la actividad I. Y nos faltaría ir desde la actividad B hacia la actividad H. Bueno, y finalmente se alcanza el fin del proyecto. Esto nos muestra en forma gráfica cuál es la red del proyecto. Nos faltaría acá unir F con G. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué información podemos volcar de los tres elementos de entrada que tenemos? Bueno, acá tenemos arriba a la izquierda la identificación de las actividades. Entonces acá vamos a poner nuestra actividad A, nuestra actividad B, la actividad C, D y E, la actividad F, G, la actividad H y la actividad I. Bien. ¿Cuál es el segundo elemento que se puede poner en forma directa? El tiempo de la actividad. Entonces, para la actividad A, ponemos el tiempo 5. Para la actividad B, el tiempo 6. Para la actividad C, el tiempo 4. Para la actividad D, 3. Para E, 1. Para F, 4. Para G, 14. Para H, 12. Para I, 2. Bueno, entonces ya tenemos identificadas las actividades, el tiempo de la actividad, las predecesoras inmediatas y la red de proyecto. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Bueno, tenemos que hacer las dos pasadas o los dos recorridos. Es decir, primero se hace lo que se denomina el recorrido hacia adelante o el paso hacia adelante. Es un recorrido por la parte superior de todos los nodos, sistemáticamente tocando desde inicio a fin cada uno de los nodos por la parte superior. ¿Eso cómo lo tenemos que hacer? Bueno, como los indica el Anderson. Acá vamos a tener entonces los componentes de cada nodo. ¿Y cómo se tiene que seguir entonces? Bueno, tenemos que primero hacer el paso hacia adelante. A lo mejor, bueno, para eso nos sirve este esquema. Primero se tiene que aplicar la regla. La regla en el paso hacia adelante con la parte superior de los nodos nos va a decir que, por ejemplo, el early start, es decir, este nodo que aparece acá en el medio, es el nodo actual que se está procesando. Primero hay que determinar por la regla el valor de esta celda, la celda central superior, que es el early start, ¿sí? O sea, el tiempo de inicio más temprano. ¿Cómo se lo va a obtener? Va a ser el mayor de los tiempos de early finish de todas sus actividades predecesoras. Y una vez que obtenemos el valor de esta celda, en segundo término hay que aplicar la fórmula, que consiste en ¿qué? En agregar a este valor el tiempo de la actividad. Y de esa forma, para el nodo actual, en el paso hacia adelante, es decir, del recorrido por la parte superior de los nodos, vamos a obtener el tiempo del early finish. Entonces, eso para cada nodo, de principio a fin, por la parte superior. ¿Cuál va a ser el valor para las actividades que comienzan con el propio proyecto, para el early start? Es decir, qué tan pronto, apenas iniciado el proyecto, comienzan esas actividades. Claro, comienzan de inmediato, entonces, por ejemplo, para el nodo A o la actividad A, ese tiempo del start o el early start, ¿cuánto va a ser? 0, porque comienza de inmediato. Ya hemos aplicado la regla y ahora aplicamos la fórmula. Hay que agregar a este valor el propio tiempo de actividad. ¿Cuánto nos da ese valor? 5. ¿Se entiende esa idea?
es lo que ya nos dice el Anderson, solamente que con este esquema. O sea, es otra forma de representar lo que ya estaba en el texto. Para el nodo B, no tenemos una predecesora inmediata, por lo tanto puede comenzar con el propio proyecto, el early start va a ser 0, y una vez que hemos aplicado la regla, aplicamos la fórmula, sumar a este valor el tiempo de la actividad. Entonces nos va a dar 6. Por ejemplo, para el nodo E, ¿cuántas predecesoras tiene? Predecesoras, cuando uno lo dice a secas, se sobreentiende que son predecesoras inmediatas. ¿Cuántas predecesoras inmediatas? Una sola. Este nodo, exactamente, es solamente A. Este nodo que estamos procesando acá es el que tenemos que observar acá en el medio. Como solo tiene una predecesora inmediata, hay una sola alternativa. Hay que poner el early finish de la predecesora inmediata. No hay opciones. Entonces acá vamos a poner ¿qué valor? 5. De esa forma hemos aplicado la regla y ahora hay que aplicar la fórmula. Sumar estos valores y nos va a dar para el early finish un valor 6. Para este nodo, ¿cuántas predecesoras inmediatas tenemos? Una sola. Por lo tanto, no hay alternativa. Tenemos que colocar acá como el early start el mayor de los early finish, de las predecesoras. En este caso, 5. Primero se aplica la regla y después la fórmula. A este valor le sumamos el tiempo de actividad, nos da 8. Para el nodo o actividad C, ¿cuántas predecesoras inmediatas tenemos? Una sola. El mismo caso. Entonces la única alternativa es colocar en la actividad C como el early start el valor 5, es decir, el máximo early finish de las predecesoras inmediatas. Aplicamos la regla y después la fórmula. Hacemos 5 más tiempo de actividad 4 y eso nos da 9. Recordemos que estamos siempre haciendo el paso hacia adelante, o sea, por la parte superior. Para este nodo, ¿cuántas predecesoras inmediatas? Bueno, también una sola predecesora inmediata. Por lo tanto, colocamos acá como early start 6. Y después aplicamos la fórmula. 6 más 4, 10. Para este nodo, ¿cuántas predecesoras inmediatas tenemos? Para el nodo H. 2. Acá hay 2 predecesoras inmediatas, o sea que, bueno, se parece más a ese caso genérico. Hay que tomar el máximo early finish de las predecesoras inmediatas y colocarlo en el nodo actual como un valor de early start. O sea que acá los candidatos son 9 y 6. Tenemos que tomar el mayor. Vamos a poner entonces 9. Y una vez que hemos aplicado primero la regla, en segundo lugar aplicamos la fórmula. Sumamos eso al tiempo de actividad y nos da 21. Para el nodo G o actividad G, ¿cuántas predecesoras? Bueno, tenemos 2 predecesoras. Entonces la misma idea, tenemos que ver el máximo valor de los early finish. En este caso, 21. Y eso para la actividad actual va a ser el early start. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Sumamos. La fórmula. Ajá. 14. ¿Y eso cuánto nos da? 35. Veamos. En este caso... 21, profe. Claro, lo que ocurre, sí, yo estoy ciego, yo estoy mirando mal. Las predecesoras son estas dos, esta flecha y esta otra. Las predecesoras de G son F. Es 10, D. ¿que no, profe? Claro, porque yo estaba viendo mal acá, no sé por qué la vi como predecesora de G a H. Entonces, las predecesoras son F y D. Por lo tanto, si hay que tomar el máximo valor de la early finish de las predecesoras, el máximo valor es 10. Y una vez aplicada la regla, aplicamos la fórmula, sumando el tiempo de actividad y nos da 24. El último nodo, en el paso hacia adelante, es I. Bueno, las predecesoras inmediatas son G y H. Entonces, ¿cuál es el tiempo del
early finish, que hay que considerar el máximo de las predecesoras inmediatas, que va a ser ¿cuánto? 24. Y 24. ahora sumamos exacto al tiempo de actividad y nos da 26. Bueno, y con eso finaliza lo que se denomina el paso hacia adelante, que se hace por la parte superior, ¿sí? Después, con esta misma, digamos, idea, vamos a trabajar con la parte inferior de la red de proyecto. Entonces tenemos que hacer el camino inverso, ir desde el nodo de finalización hacia el nodo de inicio. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? En este caso, a lo que hay que estar atentos es a las actividades sucesoras inmediatas. Y de nuevo, primero se aplica la regla y después se aplica la fórmula. Para este nodo, que va a ser nuestro nodo actual, lo que tenemos que dar es un valor a quién, al late finish. ¿Y cómo se lo va a elegir? Tiene que ser el menor de los late start, o sea, acá está como ya tal cual lo dice el libro, el tiempo de terminación tardío. Tiempo de terminación tardío de una actividad es el menor de los tiempos de inicio más tardío de todas las actividades que le siguen inmediatamente, o sea, de las sucesoras inmediatas, ¿sí? Como en este caso no tenemos una sucesora inmediata de la última actividad, ¿qué colocamos? El propio valor 26. Y ahora, aplicar la fórmula implica, ¿qué cosa? Restar el tiempo de la actividad. Y de esa forma obtenemos el valor del late start. Entonces ahora, ¿qué tendremos que colocar acá? 24, porque hay que restar el tiempo de actividad, ¿sí? ¿Cómo hacemos en el caso del nodo G? ¿Cuántas sucesoras inmediatas tiene? Una sola. Por lo tanto, la única posibilidad es ¿cuál? Tenemos que tomar el late start, el mínimo, pero como en este caso es único también, entonces tomamos el valor 24 y ahora tenemos que restarle el tiempo de actividad y hacemos 24 menos 14, 10. Por ejemplo, para el nodo H, ¿cuántas sucesoras inmediatas tiene? Una sola. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer? Tomar el menor de quién? De los late start. Pero como es único, tenemos que tomar entonces 24 y a ese valor quitarle, o sea, restarle el tiempo de actividad. 24 menos 12 nos da 12. Bueno, pasemos a este nodo, al nodo F. ¿Cuántas sucesoras inmediatas tiene? Una sola actividad sucesora inmediata. Por lo tanto, el único valor posible para el late start va a ser 10. Una vez que aplicamos la regla, aplicamos la fórmula, quitamos el tiempo de actividad y nos da 6. Para el nodo E, ¿cómo se procede? De la misma forma, estamos haciendo el camino, el paso hacia atrás o el recorrido por la parte inferior de cada nodo de cada actividad. Hay una sola sucesora inmediata. Entonces, el valor del late start que colocamos acá va a ser 6 y restamos el tiempo de actividad, nos da 5. Si tomamos la actividad D como actividad actual, tenemos una sola sucesora inmediata, entonces tomamos ese late start, que es 10, y después tenemos que hacer 10 menos el tiempo de actividad, 10 menos 3, 7. Para la actividad C, ¿cuántas sucesoras inmediatas tenemos? Una sola sucesora inmediata, por lo tanto tenemos que tomar este valor del late start, que es 12, y después quitamos o restamos el tiempo de actividad, 12 menos 4, 8. Para la actividad B tenemos una sola actividad sucesora inmediata, entonces tomamos este late start.
el 12, y una vez que hemos aplicado la regla, recordemos siempre primero la regla y en segundo lugar la fórmula. Quitamos el tiempo de actividad, 12 menos 6, 6. Y para el nodo A, ¿cuántas sucesoras tenemos? Este es el caso más parecido al caso modelo. Si este es nuestro nodo actual, tenemos 3 sucesoras inmediatas. Hay que tomar el tiempo de terminación más tardío que tenga menor valor. Entonces, ¿cuáles son los valores candidatos? 5, 7 y 8. Entonces hay que tomar el menor, hay que tomar el valor 5. Y una vez que hemos aplicado la regla, aplicamos la fórmula dice hay que restar el valor del tiempo de actividad. 5 menos 5, 0. ¿Sí? O sea, es como una serie de pasos un tanto mecánicos, si se quiere, solamente que, bueno, hay que estar atentos a, bueno, acá les leí esto de recién, ver gráficamente cuál es, para una actividad, que es la que se analiza actualmente, sus predecesoras inmediatas si estamos en el paso hacia adelante o las sucesoras inmediatas si estamos con el paso hacia atrás. ¿Qué es lo que se hace una vez que ya está completa la red de proyecto? Bueno, hay que calcular lo que vamos a asociar a cada nodo, o sea, un valor de holgura. Ese valor de holgura lo podemos calcular con este esquema usando la columna de la derecha o la columna central. Y tenemos que hacer la operación abajo menos arriba. Y de esa forma vamos a calcular las holguras de cada nodo. Holgura en cuanto al tiempo. Entonces, arbitrariamente las coloquemos, por ejemplo, hacia la derecha y abajo. Se puede hacer abajo menos arriba, con la columna de la derecha o con la columna central. Por ejemplo, acá si hacemos abajo menos arriba, nos queda 5 menos 5, tenemos holgura 0. Vamos a ponerlo con negrita y en la parte superior. Para el nodo B, ya sea tomando la columna de la derecha o la central, vamos a hacer abajo menos arriba, es decir, 12 menos 6, 6, y ya podemos notar que puede ser, de hecho, es una señal de que está bien formado el esquema gráfico, porque cualquiera de las dos operaciones tiene que dar el mismo resultado. Acá podríamos hacer 5 menos 5, 0, o bien 0 menos 0, 0. Acá lo mismo. Podemos hacer 12 menos 6, o podemos hacer 6 menos 0. Bueno, copiemos el formato. Ahí está. Para este nodo podemos hacer 6 menos 6, o bien 5 menos 5. Y eso nos da una holgura 0. Para este caso, ya le vamos a poner el formato a todas las celdas de holgura. Podríamos hacer, tomando la columna de la derecha, 10 menos 8, 2, o bien hacer 7 menos 5. Da el mismo resultado. Para este nodo, 12 menos 9, que nos da 3, o bien 8 menos 5, que nos da 3 también. Bueno, copiemos esto así. Ahí. Ahí. Bueno, para este nodo podemos hacer 10 menos 10 o 6 menos 6. Nos da holgura 0. Para este nodo podemos hacer 24 menos 21, que nos da 3, o 12 menos 9. Para este nodo, 24 menos 24, que nos da 0, o 10 menos 10. Y finalmente, para el nodo I, 26 menos 26, que nos da 0, o bien 24 menos 24, también nos da 0. Bueno, copiemos acá el formato y de esa forma se hace el cálculo de las holguras de cada actividad o de cada nodo. ¿Sí? Bueno, ¿se va entendiendo hasta ahí, chicos? No es difícil, pero bueno, vieron que hay que estar atentos. Hay que estar atentos a tanto las predecesoras como las sucesoras. Y después es el cálculo de las holguras. ¿Quiénes van a formar
la ruta o el camino crítico. ¿Cómo se lo forma? ¿Cómo se lo puede identificar o determinar? ¿Qué se hacía? Exactamente. Hay que considerar todas las actividades que tienen holgura cero. Entonces, bueno, la vamos a destacar, por ejemplo, con algún colorcito. Bueno, vamos a hacerlo con celeste, por acá. Por acá. Y por acá. Bien. Bueno, entonces de esa forma vamos a tener nuestro camino o ruta crítica. Bueno, entonces haciendo un breve repaso, ¿qué era lo que significaba que una actividad fuera crítica? Que tenga holgura cero. Entonces, complementando eso, también quería decir qué cosa. Que esa actividad, si no se realiza en el tiempo que está previsto, ¿qué es lo que va a hacer? Retrasar la finalización de todo el proyecto en sí. Y los nodos que sí tienen holgura van a dar, bueno, un margen, es decir, qué tanto pueden retrasarse esas actividades sin convertirse ellas mismas en actividades críticas, es decir, sin retrasar el tiempo final de terminación del proyecto. ¿Sí? Bueno, chicos, ¿se va entendiendo hasta ahí? Sí. Bueno, sí, sí, no es, profe. claro, no es, digamos, quizás un tema, por así decirlo, complejo en sí mismo. Hay que tener en cuenta los tres elementos de entrada, hacer la representación gráfica y hacer los dos pasos, hacia adelante sistemáticamente y el camino complementario, hacia atrás. Entonces, también como parte de ese ejercicio 6, uno va a poder, digamos, diseñar uno específicamente, pero también se pueden dar ejemplos de en qué situaciones puede ser aplicable el tema de proyectos, ¿sí? Entonces, esta última, digamos, temática, porque ya están también de lleno con el tema del trabajo de campo, cierra, digamos, una perspectiva en donde si uno a lo mejor retoma lo que se veía en el práctico cero, que tenía que ver con el ver un videíto de la serie Así se hace o cómo se fabrica, etcétera. Bueno, uno decir lo que quizás nosotros tomamos como actividades aisladas forma parte de un contexto más amplio. Si esto después uno dice, bueno, esta es la elaboración de vehículos, en donde hay que, no sé, preparar eh, lo que sería, no sé, el esqueleto o el chasis, después poner el motor, las ruedas, los vidrios, después hacer toda una prueba, hacer, bueno, toda una serie de cuestiones. Y cada una de estas actividades, que por ahora están representando tiempos, pero ¿qué más podía representarse en estos esquemas? ¿Solamente tiempo o se podía asociar otro tipo de medida? No es, digamos, parte de los prácticos, pero sí se lo menciona en la variante que se denomina, bueno, PERT costos. Es decir, se puede hacer un cierto desembolso de parte del presupuesto de ese proyecto a medida que avanzan las actividades. Otra, digamos, indicación que da, digamos, el propio libro es lo que se denomina comprimir el proyecto, es decir, podríamos tomar esta actividad en particular y decir que si acá se produce, por ejemplo, no sé, esto es un aserradero, entonces acá estamos cortando los árboles directamente, bueno, del bosque, después hay que hacer algún proceso de corte, por ejemplo, para obtener los tablones o los listones de madera, o cortes un poquito más finos o más precisos para conseguir partes para armar muebles, sillas, mesas, armarios, librerías, etcétera, ¿sí? Entonces, si uno tomara una actividad
que acá está representada, digamos, como una actividad puntual, pero también podrían ser un conjunto de actividades donde se podría aplicar algún modelo de programación lineal. Acá podríamos tener algo de corte, y a lo mejor como parte del proyecto es que después de que se armen con formas de fabricar artículos a partir de los elementos que hemos cortado acá, hacer programación lineal para corte, programación lineal para lo que es la fabricación, y finalmente decir, bueno, el servicio de transportar aquello que hemos fabricado acá con los elementos que tuvimos que cortar en esta otra fase. Entonces, a cada una de esas actividades potencialmente también se le podría aplicar un modelo de optimización de forma de, bueno, justamente ahorrar dinero o tiempo, hacer algo más rápido o hacerlo más eficiente, pero como esto apunta más que nada a los tiempos, uno puede seguir investigando como para achicar el tiempo de la tarea y después, bueno, modificar todos los elementos necesarios en el modelo, ¿sí? Es decir, se busca la optimización. Esto es una visión global del proyecto, pero también se pueden aplicar modelos de programación lineal. Puede haber algún componente de stock por acá, aquí puede haber mezcla, como decíamos, corte, transporte, no sé, la ruta más corta, bueno, toda una serie de modelos que no están en forma aislada, sino que se integran o se van a usar unos a otros, ¿sí? Entonces, bueno, em, como es el último tema que se presenta, en el sentido de que potencialmente puede ser elegido como trabajo de campo, y es el último también elemento de la parte práctica, después, ya la semana que viene, el día martes, tenemos nuestra actividad de defensa, y después, bueno, se presentarán algunos ejemplos de la llamada programación no lineal. Pero bueno, al ser el último tema, se puede tomar en cuenta como para dar, digamos, dar una visión más global o más integradora a los temas que habíamos visto por separado, ¿sí? Entonces, bueno, también hacer un esfuerzo de imaginar lo que debe ser en la vida real tomar toda una serie de decisiones en una gran empresa o incluso en una pyme, o sea, en una empresa mediana o pequeña, ¿sí? Bueno, donde nada es, digamos, completamente aleatorio o improvisado. Bueno, muy también interesante ver esa visión global final. Bueno, chicos, ¿cómo se procede cuando se tienen tiempos probabilísticos? ¿Vieron ese tema? Cuando hay que trabajar con PERT. Profe, Sí. mi consulta general, o sea, radica en que vio que usted lo plantea con el grafo. ¿Cómo sería cuando hay que plantear la programación lineal a crudas, digamos, a secas, o sea, sin el gráfico? Ajá. ¿Cómo Como que sería? se complica un poco, digamos, por lo menos a mí se me complicó en la clase que la profe nos propuso que nosotros planteemos la programación lineal. Si bien el gráfico ya lo teníamos, Ujú. se nos complicó bastante a mí, por lo menos. Bien, pero ¿cómo sería la programación lineal? Sería plantear el modelo con las restricciones, plantear hacia como lo venimos planteando sin grafo. Bueno, eso no lo habíamos visto hasta ahora, en estos años. El tema de PERT, digamos, y CPM es una lista de actividades con las predecesoras inmediatas y los tiempos. No visualizo un esquema de programación lineal con variables de decisión o restricciones o Claro, lados derechos. porque eso por lo menos la profe nos hizo plantearlo, digamos. Ajá, pero con un pequeño ejemplo. Sí, con el enunciado que vio que la profe Melissa creo dio un enunciado aparte, antes de entrar a las clases de ayer. Con ese enunciado lo planteamos. Va, la Ah, profe dijo que lo planteáramos, que lo planteó Virginia, creo. claro, no, está bien. Pero bueno, como les comento, siempre este tema lo habíamos visto así, tal cual. Diseñar el grafo, o sea, la representación gráfica y hacer el paso hacia adelante y el paso hacia atrás.
¿Cuáles eran las variables de decisión en ese caso? Como les digo, nunca en estos años hemos visto este tema integrado como un modelo de programación lineal en sí. O sea, es un tema de los métodos cuantitativos para la toma de decisiones. Pero ¿cuáles eran las variables de decisión? Sería como el ejemplo al final del capítulo de la masa, que es de reducción. Las variables eran, bueno, la cantidad de tiempo de reducción de cada una de las actividades, que eran 12, y el comienzo de la actividad de cada una, digamos, que eran 12 también. Pero la profe sí hizo como dio como la idea de que como que se podía hacer este grafo con programación lineal. Ah, perfecto. Bueno, debe ser, como les digo, una novedad. Nosotros con la INGE históricamente siempre hemos visto esto como un tema, así como estaba stock, después programación lineal con todas las variantes y gestión y administración de proyectos. En cuanto a los tiempos, no lo habíamos planteado nunca como una programación lineal. No, tampoco le he dedicado tiempo, digamos, a verlo desde ese punto de vista. Si es una actividad que, bueno, después tuvieran que entregar o hacer para la profe, o sea, para la INGE o para las chicas, bueno, lo pueden continuar o plantear. En el caso del práctico, tanto para los modelos de PERT como de CPM, lo que se solicita es la lista de actividades, las predecesoras inmediatas y los tiempos de actividad. Incluso, bueno, tampoco me lo habían mencionado a la tarde. No sé si lo habrán hecho con las otras comisiones o las otras chicas. Pero bueno, en todo caso, en este caso, para los ejercicios del práctico, no es necesario. Perfecto, profe. O sea que directamente planteamos el diagramita, el grafiquito. Claro, Perfecto. exactamente. Con la mecánica que hemos visto recién. ¿Sí? Genial, genial. Muchas gracias, profe. Después, bueno, puede ser, como les digo, como hay algunas actividades y algunas tareas que históricamente no tienen asociada una práctica, por ejemplo, el tema de metas, nunca hicimos un diseño de un trabajo práctico que abarque ese tema, pero seguramente la INGE ya lo ha dado con ejemplos o habrá hecho algún tipo de preguntas o algún seguimiento, y lo mismo con el tema de proyectos, siempre le hemos dado, digamos, este enfoque. De hecho, bueno, en el último ejercicio, que a lo mejor también en algún momento, si no lo hicieron ayer, lo podrían hacer el jueves, de decir, bueno, hay que diseñar una red de proyectos con una lista de actividades, tiempos y predecesoras, ya sea con tiempos fijos o con tiempos probabilísticos, y describir cada actividad, ¿sí? Pero bueno, también, al ser el último tema y cuando estábamos ya con el tema del trabajo de campo, bueno, era esta presentación como para darle esa mirada un tanto global, ¿sí? Pero bueno, no se preocupen, en este caso tienen que hacer la lista de actividades, las predecesoras, los tiempos de actividad y aplicar tanto la fórmula como, digamos, la regla, y después, bueno, decir cuáles son las actividades que forman el camino crítico y, bueno, no mucho más. ¿Cómo se procede en este caso? En el caso de PERT, cuando se tienen tiempos inciertos en lugar de tener tiempos fijos. En YPF Se te escucha mal, Vir, por la duda. Sí, estaba haciendo el esfuerzo. Agro brindamos todas las soluciones que se ajustan a la necesidad de tu negocio. Por eso, sí, no, está bien, no hay problema, pero sí, está bien, es esa la idea. Mezclas a medida para lograr una nutrición balanceada. Si tenemos estos tiempos probabilísticos, y después de la siembra, para seguir potenciando tu cultivo, o sea, y tu ritmo. ¿Quién hace aquí? Valores. La verdad lo que se es llama que no importa el tiempo dónde más comienza la probable. Lo importante es que la hacemos girar juntos. YPF Agro. Estamos en cada momento
para que todo vuelva. Determinar o estimar lo que se llama un tiempo optimista, es decir, si todo se da de forma ideal, hacerlo en un tiempo menor que el que se da en condiciones normales, o bien, o mejor dicho, también un tiempo pesimista, que es el tiempo que llevaría la actividad si se presentan demoras significativas. Y con esos tres valores, aplicar esta fórmula, que es la que bueno, propone el libro, el autor, y hacer un tiempo esperado, o sea, una estimación del tiempo. Poner A más 4M más B sobre 6, aplicado sobre estos tres valores, y obtener la columna T, la columna del tiempo estimado. Y de ahí en más, volver a proceder con la metodología que hacíamos para CPM. Entonces, en esos casos, la diferencia esencial, porque ese tema lo van a ver, lo van a seguir ampliando el día jueves, en vez de trabajar con un solo valor, se trabaja con esta terna de valores aplicando la formulita. A más 4M más B sobre 6. Se agrega una columna que va a ser el tiempo estimado y a esa columna T es la que se la considera tiempo de la actividad. Y de ahí, bueno, se procede de forma similar a como hemos visto recién, ¿sí? Bueno, ¿se entiende, chicos, la consigna? Porque, bueno, de esta última tarea es, digamos, no tan, digamos, extensa, si bien tiene también una fecha de presentación para 15 días, bueno, seguramente, al menos lo esencial de lo que hemos visto recién, pueda consultarse, al menos, bueno, cuáles son los tres elementos fundamentales para comenzar a trabajar con proyectos, cuál es la diferencia entre PERT y CPM para la actividad del martes que viene, ¿sí? Pero bueno, básicamente esa sería la forma de proceder con cada uno de los ejercicios. Pueden resolver uno de PERT, uno de CPM y agregar el ejercicio 6. Eso sería lo mínimo como para desarrollar y hacer la entrega del práctico 6. Que bueno, también es el último, porque si hay una actividad, digamos, posterior a la de la semana que viene, que es el 29, generalmente se hace, también ya están ahí sobre la entrega final del trabajo de campo, o se presentan algunos ejemplos de programación no lineal, ¿sí? Pero bueno, con este práctico es el último. Hemos tenido ya aproximadamente unos 11, porque hay temas que se han dividido en varios prácticos y alguna actividad que no era para entregar. Bueno, chicos, ¿se pudo entender la forma de proceder en este caso? Sí, perfecto, profe. Bueno. Bueno, muy bien, chicos. Lo que va a ser, digamos, distintivo de cada equipo va a ser entonces el desarrollo de este ejercicio 6. Pueden hacerlo, como les digo, con respecto a un evento en el sentido de ser una actividad social que puede tener o no tiempos fijos. Los tiempos de terminación fijos, por ahí uno los observa si vuelve a retomar estos videitos que hacíamos de análisis del así se hace o así lo fabrican, etc. Bueno, cada vez que hay un proceso automatizado, hay una secuencia y una dependencia de operaciones, entonces se sabe, por ejemplo, en un sellado de una bolsita, no sé, de azúcar, cuánto tiempo se tiene que ejercer, digamos, esa presión con cierta temperatura en el teflón para hacer el sellado, después cuánto tiempo demora la cinta transportadora, o sea, cuando hay una serie de actividades que tienen dependencias, pero tiempos fijos, va a estar también relacionado con procesos mecánicos o industriales. Y siempre que hay alguna intervención, quizás humano o social, se pueden trabajar ya con tiempos probabilísticos. Generalmente, bueno, esos tiempos probabilísticos también, si son casos o estudios de casos llamados únicos, como decíamos, bueno, la construcción de algún estadio o algún evento, digamos, que se dé
muy rara vez, como por ejemplo las Olimpiadas, bueno, se puede trabajar, o alguna obra de construcción, por ejemplo, en donde sabemos que tenemos que hacer, no sé, los cimientos, después la pared, después hacer lo que es la parte de la losa. Bueno, uno dirá, necesitamos al menos 72 horas en las que no tiene que llover para que se pueda seguir adelante. Y bueno, si justo se da el hecho de que llueva, habrá algún retraso. Y bueno, ya ahí empieza uno a trabajar con tiempos un tanto más probabilísticos. Pero todos los tiempos de procesos mecanizados, seguro que están diseñados con CPM. Recording stopped. Bueno, chicos, con respecto a la actividad de la semana que viene, estábamos hablando a la tarde, entonces, bueno, había una alternativa que en lugar de hacer ejercicios nuevos, que serían de todas formas ejercicios breves, o sea, más pequeños, más manejables, digamos, en el tiempo, pero ejercicios nuevos finalmente que hay que modelar, resolver, interpretar, etcétera, y después hacer la fase de la coevaluación, estaba la alternativa de, bueno, trabajar con los prácticos que ya habían presentado. Entonces, hacer reuniones puntuales, o sea, citas concretamente, ver qué equipos completos pueden en cada uno de los 3 turnos. Mañana yo les voy a pasar un Google Forms, como para que cada equipo, digamos, diga en qué turno puede estar disponible para hacer esa defensa, y de ahí hacer el sorteo de los horarios, para que no tengan que estar, digamos, esperando o bueno, no se sepa, digamos, en qué turno van, etcétera. Bueno, cada uno va a entrar directamente a la hora exacta que le toque. Y se necesita saber cuántos van a estar en cada turno para ver el tiempo de reunión. O sea, no importa en qué turno se rinda, si son 12 minutos, será 12 minutos por equipo para todos los equipos, o 15 minutos, o 10, o los que se necesite, ¿sí? Profe, Sí. o sea, la temática o el desarrollo para la evaluación esta sería grupal y va a dar un ejercicio para todos los grupos en común. No, no exactamente. Esa posibilidad estaba. Y, a ver, nosotros históricamente, cuando estábamos en la parte presencial, porque era una actividad que se daba más para lo presencial, porque bueno, estábamos todos en el mismo ámbito, etcétera. Entonces habíamos propuesto una serie de ejercicios, el equipo los desarrollaba, eran ejercicios nuevos, y después hacíamos la coevaluación, o sea, cruzábamos las resoluciones de un equipo a otro para que el equipo haga una tarea y corrija la tarea de otro equipo. Bueno, la coevaluación, de todas formas, se va a hacer cuando se dé el plenario, es decir, cuando todos los equipos expongan su trabajo final. Hay una autoevaluación y una coevaluación, o sea que ese componente va a estar. Después, bueno, dado que ahora es virtual y que ya están con el trabajo de campo y estamos casi al final del cursado, la idea era no trabajar con ejercicios nuevos, sino que el martes que viene, y lo organizamos mañana miércoles a la mañana, hacer el sorteo, sí, del horario. Y si, por ejemplo, nos toca el día martes a las 10 de la noche, bueno, el equipo entra en su turno, o sea, a la hora exacta que le toque el turno, para que no tenga que estar esperando, y tienen disponibles todos los prácticos que ya hicieron, o sea, los que ya presentaron. No vamos a trabajar con ejercicios nuevos. Y de ahí el equipo elige sobre qué quiere hablar. Entonces alguno dirá, bueno, queremos hablar sobre el tema corte, que es una de las aplicaciones de la programación lineal. Bueno, y decir cuáles son, en esencia, las características de los problemas de corte. Que será, bueno, encontrar patrones de corte, que la solución nos indica la cantidad de veces que hay que aplicar ese patrón de corte, que el propósito esencial, si no se dice lo contrario, es
minimizar el desperdicio obteniendo la cantidad mínima, o sea, cumpliendo los requerimientos de los componentes que se tienen que cortar, etcétera, ¿sí? Y después, bueno, yo tengo que hacer alguna pregunta sobre el resto de los temas. Con toda seguridad no vamos a ver nada de inventario, salvo que alguien lo quiera exponer. Entonces ahí veremos qué diferencia hay entre el EOQ y el POQ, pero bueno, como fue el primer tema, no tiene un peso tan relativo, tan fuerte como lo que sí es programación lineal, aplicaciones y bueno, estos últimos temas, así que no son tan complejos. Y después, bueno, una serie de preguntas al equipo y alguna pregunta formal, puntual a cada integrante. Y no mucho más de eso, porque bueno, ya saben que la instancia de la práctica es lo que se llama una instancia habilitante. No define la situación particular de nadie, ¿sí? Eso siempre fue históricamente, bueno, obviamente, tarea de la ingeniera. También la ingeniera, ella sola, exclusivamente, quien lee y corrige todos los trabajos de campo. Entonces, bueno, la instancia de la práctica los mantiene en carrera de promoción. Entonces, a lo mejor sea más práctico que se trabaje con lo que ya tenemos y hagamos una reunión en privado, o sea, entra un equipo por vez, a una hora puntual, ustedes eligen algún tema, después yo elijo alguno de los temas que haya quedado, digamos, pendiente o fuera, y listo, ya con eso hemos cumplido la parte de la evaluación. Creo que sería más práctico, no sé qué opinan. Profe, sí, está perfecto eso. Y sería práctico, o sea, las preguntas serían del índole teórico-práctico, prácticas, teóricas puras, No, sería, bueno, ambas, surtido. claro, teórico-práctico, o sea, diríamos, por ejemplo, inventemos, algún problema de dieta. Bueno, entonces ahí sería bueno, si tocara, si uno quiere exponer o yo eligiera así arbitrariamente el tema dieta, bueno, el ejercicio que han diseñado de dieta o el que ya estaba en el práctico. Entonces, por ejemplo, en el tema dieta, ya que la práctica es la teoría aplicada, entonces vamos a decir en esencia, en los problemas de dieta, ¿qué es lo que se busca si no se dijese lo contrario? Bueno, seguramente diseñar porciones, es decir, alimentos o alimentos elaborados o una combinación de alimentos, digamos, por así decirlo, eh, frutas, verduras, etcétera, a nivel de porciones, que cumpla ciertos requerimientos nutricionales al menor costo posible. Eso sería una forma estándar de dieta. Pero en otros modelos se puede requerir, por ejemplo, maximizar el aporte de vitamina C o, no sé, hacer una dieta dentro de un determinado presupuesto que no incluya azúcar, que no incluya harina, etcétera, ¿sí? Bueno, los problemas de transporte. ¿Qué caracteriza un problema estándar de transporte? Que hay nodos oferentes, nodos demandantes. Entonces, en ese caso era solamente hacer el modelo, ver algún modelo. O sea, es como dar un visado a algunos temas que surjan. No podemos, obviamente, no es un examen final, no es un examen oral, es un examen, quiero decir, va con una calificación, etcétera, que no es definitiva, pero sí los mantiene en carrera, ¿sí? Entonces, bueno, se trabaja con lo que ya tiene, pero la mayoría de las exposiciones son con temas que ustedes elijan. Y después, bueno, hay que hacer alguna intervención como para decir, bueno, ahora concretamente esto, ¿qué sería? ¿Está? Pero digamos, tienen esa libertad, esa flexibilidad como para que estén más tranquilos. Aparte, ¿no tienen una actividad de evaluación pendiente con las chicas? ¿No? No nos dijeron nada, profe. ¿Pasado mañana no pasa nada? ¿El jueves? Me está haciendo asustar. Ajá, bueno, deberían. No sé, no quiero meter yo la pata, pero ¿el jueves no hay una actividad evaluativa de programación lineal? ¿O el lunes? Porque si no es el jueves, es el lunes. Por lo que escuché, me contó un pajarito. Creo que habían dicho el jueves, pero no estoy seguro. Bueno, sí, yo había escuchado que algún compañero de la tarde, como que la profe sí dijo en broma que a lo mejor tomaba, que a lo mejor no,
Pero bueno, Es como preciso ese pajarito, profe, porque sí, ya tengo porque miedo. las cosas si se dicen, se dicen. O sea, cuando dijo, no, voy a tomar, pero a lo mejor no, a lo mejor sí, bueno, yo creo que sí. Lo que ocurre es que no, sinceramente, no recuerdo la fecha exacta, pero sé que hay una actividad de defensa de programación lineal desde la teoría, o sea, con la INGE y con las chicas ahora, que está prevista en el cronograma de la materia. Si revisan el cronograma, creo que es muy pronto, porque era ya justo hacia el final. Lo que ocurre es que quizás el lunes también se decía podía ser feriado. Entonces, bueno, no sé, por las dudas hagan un repaso, no les va a venir mal porque también viene bien como para lo que se va a dar el martes. Pero ya en este momento, como estamos en el final del cursado, no se los quiere sobrecargar el tema del trabajo de campo, ya van a ver, bueno, ya sé que en un par de horas tienen la presentación, así que bueno, cerramos algunas cositas más por hoy y bueno, yo me quedo conectado por si hay alguna duda, si no, van y se enfocan en la presentación que tienen que hacer ahora. Pero bueno, por las dudas, fíjense en la planificación. Si no es el jueves, va a ser el lunes, si es que no es feriado, el día lunes. Pero pronto van a tener con la INGE Hay una evaluación en el cronograma para el 28. No sé si será eso. ¿para cuándo? Para el lunes 28. Para el 28. Bueno, sí, puede ser. ¿Puede ser eso? Los chicos de la tarde me comentaban, bueno, que esa medio broma era para pasado mañana. Y si no, podría ser el lunes, pero bueno, si está escrito en el día 28, bueno, es más seguro que se cumpla, porque la INGE es muy estricta con el cumplimiento de las fechas del cronograma. O sea, en realidad, bueno, sabemos que es flexible, que siempre hay cosas que pasan, digamos, alguna eventualidad, un feriado o algo, o algún evento, pero bueno, generalmente sí, se cumple lo que está ahí en el cronograma. Bueno, ¿qué más? Con respecto al trabajo de campo, ¿cómo van? ¿Se han terminado la primera presentación? Sí, nosotros ya lo mandamos, pero estamos terminando el práctico que hay que entregar. Terminado es una palabra muy fuerte, profe, recién son las 9. ¿Qué ha pasado? Nada, estoy jodiendo. No, nosotros justo estamos haciendo el práctico que hay que entregar ahora para las 12. Ah, para las 12 y Pero media, bueno, pero el trabajo final sí ya lo hemos subido. perfecto. No, está bien, está bien. Ahí, bueno, la Inge decía hoy a la tarde que también había mandado ahí el meme de decir, bueno, no sé, me saqué 3 y resulta que era la nota más alta. Bueno, eso ya saben, es un poco hasta quizás estratégico, porque bueno, siempre la primera presentación va con digamos, como con algún tipo de nota como para que se mantengan incentivados y bueno, siempre buscando como mejorar en la segunda presentación, en la tercera, así hasta que llegue la presentación final. Entonces, bueno, salvo, bueno, que sea realmente brillante, pero generalmente las primeras devoluciones no son con nota muy alta, de nuevo, como para mantener ahí alto el nivel de interés y, bueno, incentivar a que se siga intentando mejorar lo que se propone. ¿Está? Después, bueno, ya todos tienen definida la temática, solamente se les pidió una temática o una serie o 3 temas para después elegir. Yo creo que es solo una. Una sola, profe, nos dijeron al principio la profe, y que en caso de ser rechazada podíamos representarlo. Perfecto. Bien. Bueno, sí. Bueno, una alternativa y tener algún tema ahí como extra, si es que hace falta. Bueno, sobre todo en estos años hemos visto, bueno, de todo tipo de situaciones, así que, bueno, por más que las primeras devoluciones no sean por ahí esperanzadoras, no se preocupen, hay que seguir mejorando de una presentación a otra. Bueno,
No sé si también les habrá recomendado algún libro o por ahora solamente digamos, los PDF o las indicaciones. No comentó ningún libro de alguna autora como para que se guíen. Por ahora creía que no. Subió como los PDF de trabajos anteriores y como de tips para escribir esas cosas, pero no nos pasó libros todavía. Bien. Bueno, está bien. No, después seguramente ya lo va a ir mencionando con las otras entregas. Pero bueno, hay algún libro que se lo puede conseguir ahí en internet que tiene que ver con el tema de presentación de proyectos, que es muy didáctico, entonces bueno, lo pueden tomar de guía. Bueno, este formato traten de seguirlo, de tener en cuenta esas preguntas guías que figuran acá. El tema de las fechas, porque bueno, esta parte de ser indicativo nos dice, ineludible, del tema de las fechas de presentación y bueno, todo el resto de las indicaciones ahí. Bueno, chicos, pueden, si quieren, comenzar a plantear el ejercicio 6 o alguno de los otros ejercicios. Ya saben, este práctico tiene fecha para el 29, pero bueno, hasta donde se haya logrado realizar, si es que surgiera el tema para la defensa del martes que viene, también se lo puede tener en cuenta. Y de nuevo, para este tema, en el caso de los tiempos probabilísticos, adoptar esa fórmula para conseguir el tiempo esperado o el tiempo estimado y de ahí aplicar lo que ya habíamos visto de CPM. Digamos, en este caso, para este tema, bueno, lo que nos toca hoy, todos tienen la misma mecánica, así que bueno, no es muy, digamos, exactamente igual para todos los casos. Bueno. Chicos, no hubo ninguna novedad con respecto a los grupos, ya cada equipo sabe exactamente quiénes son los integrantes, no se fue nadie, digamos, en este último tiempo, así que, bueno, lo que queda para mañana, a la mañana, es organizar, que avise cada equipo en qué turno va a estar completo el equipo para exponer y después, bueno, haremos algún sorteo que esté uno o dos compañeros, digamos, en una reunión chiquitita, como para poder hacer el sorteo del horario exacto. Y bueno, tratar de estar todos conectados en ese momento, ¿sí? Bueno, chicos, la semana pasada nos había tocado dos temas, junto el de transporte con el de binarias, pero bueno, como históricamente es también el último tema, se lo presenta y de ahí, bueno, nosotros tenemos la actividad de defensa, pero por lo general ya para esta época y mucho antes, estábamos ya con consultas de lo que es el trabajo de campo, parte de lo que es la estructura. Yo les diría que bajen, busquen, porque no lo tengo presente en este momento, pero hay una serie de recomendaciones de los verbos que se tienen que usar cuando, por ejemplo, se plantean objetivos. Entonces, en algunos trabajitos que habían mandado, decía, bueno, como objetivo, por ejemplo, obtener datos de tal cosa. Entonces, obtener, por ejemplo, no es un verbo que sea válido como objetivo. O sea, el obtener es como una tarea que forma parte de una actividad que hay que hacer tendiente a lograr el objetivo. Pero obtener no sería un verbo adecuado como un objetivo. Tampoco se puede colocar, por ejemplo, 10 objetivos. El objetivo tiene que ser global y con mencionar uno, dos o quizás hasta 3 objetivos, pero no más de eso, ¿sí? Entonces hay toda una serie de recomendaciones. Lo que pasa es que después, bueno, se van juntando los documentos
Y realmente, bueno, uno está como el 100 pies, o sea, tiene que caminar en vez de estar pensando cómo mueve cada patita por separado, porque hay un montón de indicaciones, entonces uno después ya se pierde que, digamos, intentando cumplir lo que dicen todos los autores. Pero bueno, hay algunas series de recomendaciones así a gran nivel que tienen que ver con eso. Los objetivos tienen que ser pocos y tienen que ser concretos, pero no tienen que representar verbos de pasos o de actividades que llevan a conseguir ese objetivo. Bueno, la justificación, que es justamente el exponer claramente el por qué vale la pena dedicar tiempo a ese tipo de problemática o a ese análisis. Después, en algún momento, no sé si es que se habrán mencionado los 3 marcos, el llamado marco contextual, el conceptual y el teórico. Quizás no para esta primera presentación, tienen el acercamiento al marco lógico, pero en algún momento lo van a tener que especificar, a lo mejor ahora en la justificación o para la segunda presentación, incluyan ya parte de lo que se llama este marco contextual. El contextual tiene que ver con, digamos, tiempo y espacio. O sea, uno no puede decir, bueno, vamos a hacer un modelo de transporte para rediseñar, no sé, el trayecto o el recorrido de la recolección de residuos, porque es muy genérico. O sea, se tendría que hacer, bueno, un estudio, o mejor dicho, una propuesta de modificación del recorrido en la recolección de residuos en el Gran San Miguel de Tucumán, y bueno, ya ahí se le da un contexto. O sea, tiene que ser aplicado en un espacio y en un tiempo determinado. Si uno dice, bueno, el plan óptimo de determinación de personal de vigilancia en el microcentro tucumano los fines de semana. Bueno, entonces solamente se aplica para esa zona en determinados momentos, o sea, se tiene que acotar cuál es el campo de acción del proyecto, ¿sí? O sea, el campo de estudio. Eso es lo que es el marco contextual. También indicar, porque tenemos entendido que tiene que ser un trabajo de campo para un cliente. Es decir, no es un estudio de casos como a lo mejor se flexibilizó el año pasado. No sé si eso les dijo la ingeniera, que tenían que hacerlo para alguien, es decir, para una institución o para un profesional o para una pyme. Tienen que tener, de hecho, un cliente entre comillas, ¿no? Algo que nos dijo la profe era que tratemos de focalizar el objetivo en el modelo más que en la implementación. No sé si se referirá a eso, digamos, de solamente el modelo que tenga que ser sí o sí orientado a un cliente. Claro, pero quiero decir, el trabajo de campo tiene que estar destinado para alguien, o sea, ustedes tienen que obtener los datos de una empresa o de una pyme o de un profesional, o sea, se tiene que hacer con un cliente. Seguro que, claro, hay que enfocarlo en el modelo, o sea, que es digamos, esa realidad, digamos, simplificada que uno representa con las variables, etcétera. Pero bueno, tengan en cuenta, no sé, a la tarde me dijeron que sí, es que tenía que estar destinada a un llamado, bueno, cliente, o sea, ser un trabajo enfocado para alguien, o sea, para alguna institución o para alguna escuela, alguna oficina de la administración pública. Entonces tiene que ser un caso, digamos, como que haya algún referente, alguien que provea los datos. Pero bueno, después lo verifican. Después, bueno, de nuevo, lo que es los marcos, el contextual, tiempo, espacio, es decir, bueno, por ejemplo, la asignación, no sé, porque en algún momento se hizo de turnos de examen para, no sé, reducir el ausentismo en finales en el colegio San Pedro, por decir algo, ¿sí?
Entonces, bueno, siempre en el contextual indicar exactamente el límite, o sea, el campo de acción. Después lo que es el marco conceptual, que en algún momento aparece acá a modo de ejemplo, en alguno de los ejemplos figura con el término glosario. Bueno, eso tiene que ver con lo que es el marco conceptual, o sea, si es que hay una lista de términos que sean específicos de ese contexto, se los tiene que incluir ahí. Entonces uno diría, bueno, si quisiéramos ver la distribución óptima de las paradas de taxi para o tendientes a cubrir la máxima área de cobertura o reducir el tiempo de espera de un cliente que llame desde cualquier punto, es decir, las paradas de una determinada empresa de taxi podrían estar ubicadas estratégicamente como en algún momento decíamos, bueno, el ejercicio de asignación, dónde tenían que estar los CAPS o los hospitales o las estaciones, no sé, de policía, como para que sea mínimo el tiempo ante la ocurrencia de un evento. Bueno, en ese caso, si uno dijera algo referido a los taxis, bueno, la palabra viaje tendría que estar incluido en ese marco conceptual, porque viaje en el mundo, por así decir, de los taxis, es diferente de lo que considera viaje una empresa de turismo. Entonces, por ejemplo, viaje ahí se define como, bueno, el trayecto que hace un pasajero desde donde sube a una unidad hasta que, bueno, baja en el destino. Eso se considera viaje. Y será otra idea, otro contexto, es decir, un concepto distinto en el contexto de una empresa de turismo, ¿sí? Y después el marco teórico, que sería el tercer marco, es, bueno, hacer un resumen muy directo de el modelo matemático que se aplica. Si fuera, por ejemplo, en el caso de dieta, para quienes trabajan con nutricionistas, bueno, el contextual sería, bueno, hacer o diseñar un plan de dietas para, no sé, celíacos o para tal clínica o para tal profesional. Eso sería el contextual. El conceptual va a tener que ver, bueno, con lo que se llame, qué sé yo, algún tipo especial de vitamina o algún término de algún aminoácido, alguna de esas cuestiones que sean relevantes en el problema. Bueno, esos son distintos conceptos, van en el glosario. Y el marco teórico diría, bueno, los problemas de dieta en programación lineal tienen en cuenta una serie de aportes nutricionales, los costos de las porciones, los requerimientos que se deben alcanzar. Entonces, bueno, típicamente el modelo y presentan una pequeña tablita de nutrientes, que serían los coeficientes económicos, los costos de los alimentos, los coeficientes, perdón, los tecnológicos, depende de cómo uno lo vea, pero generalmente los aportes nutricionales son tecnológicos y los costos, los económicos. Los lados derechos van a ser los requisitos nutricionales, etc. O sea, una mini teoría para quien no conozca, digamos, del campo de la investigación operativa, de decir, bueno, estos son los elementos esenciales en tal situación. Para cuando alguien dice, bueno, vamos a hacer el problema del aserradero X, entonces, bueno, ahí habrá que ver algún término y, bueno, decir lo esencial de los problemas de corte. Son los tres tipos de marcos que tienen: contextual, conceptual y teórico. Si no, bueno, en algún momento van a aparecer y ya, bueno, más o menos tienen una guía de a qué cosa hacen referencias. Bueno, de hecho, estos documentos entonces están disponibles, porque yo los veo en el aula, no aparecen como ocultos ni nada, o sea que seguramente están de guía. Es bueno tener un trabajo, digamos, ya resuelto como para seguirlo a ese esquema. Bueno, tampoco es tan extenso, ya saben, no tienen que numerarlas a las hojas.
y lo que se tiene que colocar como sería el cuerpo o el desarrollo del trabajo de campo es básicamente el modelo. Si uno quiere añadir gráficos, bueno, algún gráfico puede estar también en el cuerpo o en el desarrollo, ¿sí? Pero si después uno quiere dar con todo detalle todos los informes, todos los análisis, etcétera, eso generalmente se pone como un anexo. Es como para no rellenar, digamos, el trabajo principal con información, digamos, que se puede obtener de otra fuente. Bueno. Bien. Bueno, chicos. Quedo, bueno, conectado por si hay alguna consulta de este tema o con respecto al propio trabajo de campo. Todos ya tienen entonces un tema concreto, lo cual, bueno, es bueno. Ya saben que tiene que tener un cierto impacto, bueno, tiene que tener impacto social. Entonces, bueno, siempre aparecen temáticas que tienen que ver con el reciclado. Después, bueno, la INGE hace hincapié en ese tema de la forma en que impactan socialmente los temas. Entonces, bueno, ténganlo en cuenta. También a veces llama la atención lo que tiene que ver con planteos para alguna actividad agraria o de campo. Por eso aparecen siempre formas de utilizar el terreno fértil o algún problema de dieta para algún tipo de animal de cría o de granja. Entonces siempre en algún caso aparecen esos temas. Generalmente les va, digamos, no es una garantía de nada, pero es muy probable de que sean, bueno, temas candidatos como para garantizar a lo mejor la aprobación. O sea, no es para crear una expectativa ni nada, pero siempre que se hacen ese tipo de estudios es como que llama mucho la atención. La que está en algún equipo de investigación en la facultad que hace operación, digamos, investigación operativa aplicada a la tarea agraria. Entonces, bueno, es como que un tema muy, muy agradable. O sea que a ella le llama mucho, mucho la atención. Después, bueno, generalmente lo que hay son temas de transporte, ya decíamos, pasajeros, recolección de residuos, transporte escolar, logística y transporte, o sea, entrega de encomiendas, de documentación. Hay muchos problemas de asignación, también asignación de personal, ya sea de policía, de médicos. Después están los problemas como de ubicación, ubicar semáforos, ubicar puestos de recolección también de residuos. Esos aparecen también como tradicionalmente. Algún problema de dieta hay siempre. Alguien trabaja con alguna nutricionista o hace dietas para animales, o sea, para mascotas. Si es para personas, puede ser para deportistas, puede ser para comedores, que también se hace mucho. O sea, siempre aparece algún tema relacionado, bueno, como tiene ese impacto social, por ejemplo, los problemas de dieta para comedores. Después, ese mismo año hubo un problema de dieta, pero era para un geriátrico, entonces eran temas parecidos. Se podía comparar, digamos, lo que aportaba algo para niños y con respecto a los ancianos. Después, ¿qué más? Problemas del viajante también aparecían eventualmente, entonces hacer bueno, para ya sea vendedores o para repartir, y hacían el contraste entre el antes y el después. O sea, cómo hacíamos para salir de la sede central, tocar una serie de nodos, o sea, los clientes, y retornar, con respecto a la propuesta que se hacía a través del modelo. Entonces algo se puede hacer más rápido o más fácil o más barato o más eficiente, etcétera, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, no sé si en algún momento en la diapositiva vieron que ahí aparece algo que se llama indicadores.
también se puede profundizar acerca de ese tema de indicadores que son justamente magnitudes o variables que van cambiando desde el inicio del trabajo de campo hacia el final y dan una idea de que si se pudo o no a través de esas acciones alcanzar el objetivo, ¿sí? Esos indicadores son importantes porque tienen directa relación con el objetivo. Uno decía, buenas tardes, si el objetivo es bajar de peso, uno de los indicadores que habrá que seguir es, no sé, la cantidad de grasas que se consumen o la cantidad de azúcares. Entonces, si el propósito es hacer una dieta para bajar de peso, pero comemos, no sé, 5 masas dulces por día, bueno, ese indicador no es buena señal de que se estén haciendo acciones tendientes a cumplir con el propósito o con el objetivo. Bueno. Y bueno, de ahí no recuerdo qué más para esta primera parte. Bueno, habrá que aplicar en su momento todo lo que se había recomendado. Si es programación lineal, todo lo que ya habíamos dicho, ¿sí? Definir las variables, asignarles la unidad de medida, verificar la consistencia y resolver e interpretar el modelo. Bueno, chicos, tienen esta presentación, ya saben, de este práctico, pueden hacerlo completo o al menos uno de PERT, uno de CPM y el ejercicio 6. Así como lo hemos planteado al principio. Bueno, yo quedo conectado por si tienen alguna duda con respecto a este práctico o algún detalle, si es que tienen que hacer todavía la versión final para lo que tengan que subir hoy. Perfecto, profe. Bueno, chicos, estén atentos por cualquier cosa para el día jueves o el lunes. Y si no, como les digo, mañana a la mañana organizamos la cantidad de equipos que va a haber por turno para ver cuánto va a durar cada reunión y después, bueno, hacer el sorteo de los horarios. ¿Puedes repetir? Yo no entendí bien en qué consiste la evaluación. O sea, tenemos que elegir un tema, ir con un tema como ya... Claro, el equipo va a tener que tener, ustedes van a tener que tener disponibles todos los prácticos que han presentado. Entonces vamos a suponer que mañana, Damos todas las por la soluciones que cantidad se de equipos que hay en cada turno, etcétera, suponemos que en el tiempo que tenemos, la reunión debe durar, imaginemos, 15 minutos máximo. Entramos en esa reunión, entra solamente el equipo, porque es una reunión, digamos, en privado, y al principio ustedes eligen un tema. Es decir, bueno, queremos hablar sobre la programación lineal clásica, digamos. 2 variables, porque ahí está la representación gráfica, de decir, bueno, tenemos que optimizar una función cumpliendo una serie de restricciones. Con 2 variables podemos hacer una representación en el plano, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, ustedes eligen algún tema y, bueno, muestran algún modelo o alguna gráfica, algún Excel, pero con los modelos va a ser más que suficiente. Y después, bueno, yo haré alguna pregunta sobre algún otro tema que, bueno, no se haya elegido, ¿sí? Entonces, si es, por ejemplo, el tema de corte, bueno, veamos si es que hay algún modelo o ejercicio resuelto de corte y cuál es la característica elemental de los problemas de corte. Si decimos, bueno, transbordo, bueno, en esencia el problema de transbordo incluye, aparte de los nodos de origen y de destino, una serie de nodos intermedios que son nodos de suma cero, es decir, que no acumulan material, o que lo que entra es igual a lo que sale, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, es la formalidad de lo que es la actividad de defensa de prácticos, pero sería de esa forma. No con ejercicios nuevos, sino teniendo ya a mano los prácticos que ya están desarrollados. Por eso, te ofrecemos... Eligen al principio un tema, elíjanlo como para que cada uno pueda decir, digamos, alguna
frase con el tema inicial, y después, bueno, uno hace una pregunta al equipo, eso sería si fuera presencial la defensa, se hacen preguntas así genéricas y puede responder cualquiera, y después habrá alguna preguntita así, digamos, puntual, dirigida, digamos, a cada uno. ¿Sí? Los demás no pueden responder porque es una pregunta para, digamos, uno de los integrantes específicamente. Y listo, bueno, ya con eso se tiene cumplido el requisito de la parte de la defensa. Con la presentación también ya está más que suficiente. Bien. ¿Está? Y de ahí, bueno, esa información ya la va teniendo la INGE, más todas las microevaluaciones, las participaciones, todo lo que se fue registrando, las asistencias, porque al final, bueno, ojo, en algún momento hubo, no sé si después lo pudieron, algunos que les haya tocado tramitar eso, quienes no registraban actividad en el aula, bueno, fueron, eh, digamos, se quitó la inscripción en el aula virtual. Bueno, si fue algún caso, ustedes si no entran hace un tiempo, fíjense si están todavía incorporados en el aula virtual. Porque, bueno, estaban en un tiempo compartida con quienes preparaban el final o alguien que haya cursado de años anteriores, se hizo como una especie bueno, de filtro. Entonces ahora están solamente quienes cursan activamente. Entonces, bueno, ese tema, de nuevo, no es súper decisivo, pero sí puede marcar un punto de diferencia. Decir, bueno, en vez de promocionar con 8, era con 9, o teníamos 9, pero en realidad, bueno, no se fue siempre a clase, entonces, bueno, es un puntito menos, con respecto a otros que sí pudieron ir siempre. Entonces son no cosas definitivas, o sea, definitorias, pero sí aportan. Bueno, para el martes que viene van a ir todos los temas menos inventario. Pero desde programación lineal en adelante va a ir todo. Todo lo que hemos visto nosotros, ¿sí? Incluso, bueno, como este tema desde la perspectiva que lo hemos tomado, porque es bueno, la forma histórica en que se lo ha dado, bueno, si alguien quisiera hablar del tema de proyectos con PERT o CPM, también se puede comenzar por ese tema y después ir a algún otro, ¿sí? Obviamente no podemos hacer una evaluación de principio a fin de todos los temas. Es un pantallazo. Pero seguramente que inventario no. Salvo que ustedes quieran hablar, todos los demás sí. Ujú.
Profesor, Sí, disculpen, el TP4 no hace falta plantear el Excel de los ejercicios que nosotros tenemos que diseñar. el 4, ¿cuál era el 4 este año? El de El de aplicaciones. sí, el de mezcla, corte. Bueno, en ese caso sí, si lo pueden incluir, mejor. Si no, si ya lo tienen como modelo solamente y, y es la entrega ahora, lo dejan con el modelo. El que solo era para modelar, pero que no hacían falta los Excel, era el de transporte. Aunque bueno, ahí solamente era el modelo. Pero si querían hacer un Excel con el de transporte en sí, o sea, el modelo puro, alcanza. Pero del 4 pudieron hacer los Excel del resto de los ejercicios. Mm, ¿Verdad? O sea, ¿hicieron alguno de esos o ninguno? sí, Siempre, lo prioritario, como se dice siempre, es el modelo. Una vez que ya tenemos el modelo de programación lineal, el uso del Excel, que ya se había visto con programación lineal, digamos, tradicional, es, digamos, lo mismo, la carga de los parámetros y, bueno, pasarlo al, o sea, aplicarlo a la resolución con el solver. Pero, bueno, no importa, si el modelo está correcto, es suficiente. Es ideal, digamos, que esté también el Excel, pero no es, Suma, no es mix. crucial ya para esos últimos prácticos. Mezclas a medida Ahora, para en lograr una sí, nutrición pongan, bueno, balanceada en vez antes, durante y después de la del siembra, proyecto, para pongan seguir información como potenciando mencioné tu recién. cultivo y tu ritmo. ¿Quién hace a quién? La verdad es que no importa dónde comienza la rueda. Lo importante es que la hacemos girar juntos. YPF Agro. Estamos en cada momento para que todo vuelva a empezar. Bueno, en el caso sí de los objetivos, siempre se sugiere que los objetivos sean pocos. Es decir, uno, dos objetivos y, bueno, si el problema ya es grande, quizás hasta tres objetivos. Son los grandes propósitos, digamos, generales que se busca eh, con, con el análisis y, bueno, el diseño de solución de ese problema, ¿sí? Pero no hay, como les digo, una lista extensa de objetivos. Después puede haber, sí, una lista de actividades relacionadas con el cumplimiento de esos objetivos, pero tienen que ser pocos, pocos y abarcativos o generales. Y no más de tres, tres ya es, bueno, un número. No pueden tener, por ejemplo, 10 o 6 objetivos, ¿sí? Y bueno, son los avances, sí, yo diría bueno, no sé, digamos, con qué detalle, si es que lo tienen que, eh, se tienen que plantear ya los objetivos definitivos o algunos objetivos iniciales, como una primera presentación. Bueno,
Este libro, que es el que generalmente, bueno, recomienda la Inge, si no lo dio todavía, bueno, no lo mencionen, no hace falta, seguramente ya se mencionará solito, que es de Corina Schmelkes, que se llama, bueno, me acuerdo, bueno, la tapa, después la buscan, pero se escribe así, Schmelkes. Está el libro completo, si uno lo busca con cierta paciencia, acá estaba solamente la primera parte. Entonces, bueno, es como que da estas chispas o sugerencias, no usar muchas mayúsculas, bueno, toda una serie de recomendaciones. El uso de gerundios, bueno, tiene como ese enfoque, digamos, muy agradable de leer. Entonces, bueno, pueden tenerlo como una alternativa, pero como les digo, ya seguramente en algún momento se los van a recomendar. Entonces acá, bueno, este llamado como, en principio, anteproyecto, un tema, o se define un tema por investigar y los motivos por los cuales se aborda, o sea, los motivos por el cual se aborda una cierta temática en una investigación sería la justificación del problema. Las funciones del anteproyecto. Bueno, ser un plan de acción, un compromiso por escrito y ¿qué más? Introducción o primer capítulo de un informe final. Bueno, de acá habrá que rescatar más adelante, este es el primer, digamos, capítulo, y seguramente ya desde el segundo comienza con justamente el tema de los objetivos, cuáles verbos se pueden usar y cuáles no se recomienda para indicar un objetivo, la cantidad de objetivos. Bueno, como les digo, para no hacer todo un lío, o sea, de no marearnos con todos los documentos que se recomiendan, bueno, vayan haciendo a medida que se lo indica. Pero bueno, a lo mejor después se cambia cada año hay algún material que está, otro que no, pero bueno, eso se puede tener como en cuenta. El librito este de esta autora Corina, creo que es mexicana, no estoy seguro.